Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En este momento, continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde eh, 2 de Samuel, capítulo 20. Nuestro tema para hoy: no dejes robar tu bendición. Vamos a entregar este momento en las manos de nuestro amado el Señor Jesucristo. Bendito Padre Jehová de los ejércitos, en el nombre del Señor Jesús, aquí estamos delante de ti, agradecidos por tu bondad y tu infinita misericordia, agradecidos por un día más de vida, agradecidos, Señor, por darnos la oportunidad de compartir tu palabra, bendito Rey. Y esta oración la dejamos en las manos de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuestro tema para hoy: no dejes robar tu bendición. Dios nos ha bendecido grandemente a cada uno de nosotros, de diferentes maneras, en todas las áreas familiares, económicas, empresariales, espirituales. Pero el enemigo hace todo lo posible para que estas bendiciones no se puedan cumplir en nosotros, porque él quiere robar, matar y destruir todo lo que Dios da a sus hijos. Este es el caso este es el caso del capítulo 20 de Segunda de Samuel. David, después de todo lo que le había sucedido, que perdió a su hijo Absalón, que llegó al palacio donde sus 10 esposas habían sido abusadas por su hijo, el enemigo le quiso robar la paz, la tranquilidad, y él se preocupó mucho. Pero llegó un momento donde dijo: no más, vamos a seguir adelante, busquemos esa unidad del reino, esa unidad que se estaba perdiendo. No quiero que todo lo que he logrado con esfuerzo, gracias a Dios, se vaya a perder. No voy a dejar que el enemigo robe mi bendición y la bendición de todo el pueblo. Pero David estaba obrando así. Ya pudo concientizarse de que el enemigo era el que quería robar su bendición. Pero no faltó aquel que se rebeló contra él, conspiró contra el rey. Miremos en 2 de Samuel, el 20, versículo el 1 y el 2. Allí se encontraba un malvado benjaminita llamado Seba, hijo de Bicri, el cual tocó la trompeta y dijo: nosotros no tenemos nada que ver con David, hijo de Jesse. No participaremos de sus propiedades israelitas. Volvamos a nuestras casas. Él estaba conspirado. Cada cual estaba trabajando a su completa, mm, a su propio interés. Entonces llegó el momento donde dijo: no, tal vez esto ya se acaba, volvamos igual, nosotros no tenemos nada que ver. Nunca falta aquella persona que quiera dañar en una relación, ya sea familiar, ya sea en el trabajo, si tienes un ministerio, en una empresa, en cualquier área de tu vida. Nunca va a faltar aquella persona que se levante en contra. Si es en una familia, no va a faltar la persona que diga: no, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me parece, no quiero. O simplemente dice: no, yo soy el que voy a mandar, y las cosas se van a hacer a mi manera, lo que yo diga, lo que yo quiera. Entonces ese fue el caso donde este señor se... em, se rebeló contra el rey. Entonces, vamos a ver qué hace que esa bendición que Dios nos da se pierda. Por eso nuestro tema: no dejes robar tu bendición, porque hay cosas, sucesos que esa bendición se la puede robar. Entonces, como primer punto tenemos el afán de actuar.
Actuar afanados sabemos que trae muchas consecuencias porque no se puede pensar, porque uno va lanzando cosas a la ligera y simplemente uno dice, sí, hagamos esto, mm, porque a mí me parece, porque hay cosas que no se deben posponer, pero nunca se debe actuar a la ligera. Por ejemplo, si nosotros estamos em, pensando qué hablar, cómo vamos a corregir, cómo vamos a dirigirnos a cualquier persona, dice que debemos primero conectar la lengua con el cerebro. No, no esperemos a que esa consecuencia sea grave y después nos estemos arrepintiendo. Ay, ¿por qué lo dije? ¿Por qué no dije? ¿O por qué sí dije? ¿O por qué esperé? Y así muchas cosas. Entonces, aquí miremos que David pensó que Amasa estaba planeando algo contra Seba. David estaba pensando que él estaba haciendo cosas en contra de él como había hecho este, mm, este señor Seba, había planeado hacer cosas contra David, rebelarse contra David. Entonces David, a quien había nombrado, él había nombrado a Amasa, David había nombrado a Amasa para que convocara jueces, para que convocara em, mm, jefes de Judá y así formar un equipo, un ejército para que fuera para que fuera atrás de Seba. Entonces él se demoró, pero ¿cuál fue el afán de actuar? Actuó apresuradamente porque él dijo, no, de pronto Amasa está confabulado con Seba y van a estar en mi contra. Entonces él nombró a otra persona y le dijo, ve, porque este hombre está tardándose. Yo le dije 3 días, pero no está haciendo las cosas rápido. David tal vez no se puso a pensar que Amasa estaba escogiendo a su personal, estaba escogiendo a las personas si le convenían, si eran capaces de entrar en ese ejército, si no podían. Eso no podía, no podía actuar a la ligera. Tenía que tomarse su tiempo para ver con cuántas personas iba a contar. Entonces, como un segundo punto, vemos las amistades peligrosas. Las amistades peligrosas son aquellas que son muy influentes, tienen esa capacidad de convencer, ya sea con actos, con palabras, con chochalería, convencer, no, sí, esto está bien, no, esto no hagamos, no, que vamos a ponernos a obedecer, no, esto, tú debes actuar como a ti te parece, porque en tu vida nadie manda, así. Son amistades peligrosas, son las que son capaces de desordenar la vida. Muchas veces uno tiene una vida ordenada y esas personas peligrosas son capaces de que uno retroceda o haga cosas que son desagradables. Primero delante de Dios y delante de aquella persona, puede ser delante de unos hijos, delante de sus padres, una esposa delante de su esposo o viceversa. Y así, entonces esas personas o amistades peligrosas hacen que todo lo bueno que uno tenga se daña. En la palabra dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a actuar bien, a hacer las cosas bien, pero
de todas maneras no, con esas amistades uno puede cambiar de idea. Esas amistades son aquellas que pueden estar dándole un abrazo. Aquí vemos en el versículo 9, y Joab le preguntó: hola, hermano mío, ¿todo está en orden? Mire que él venía con un acto de bondad, diciéndole: hola, hermano mío, todo está bien, todo está en orden. Entonces, pues lo cogió desapercibido Amasa, que en ningún momento no pensó que este individuo lo iba a matar. Así muchas veces se presenta en la vida que hay personas con hipocresía. Ay, que cómo ha estado, que cómo le va, un abrazo, un beso, pero uno voltea y también le pueden estar dando la puñalada. En el versículo 9, en el versículo 10, dice: pero Amasa no se dio cuenta de la daga que Joab tenía en la mano, y Joab se la hundió en la quinta costilla. Mire que él, este Joab, fue a Amasa, fue donde Amasa y le dijo: no, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? Eh, y se acercó a él. En ese tiempo dice que le tomó su barba para darle un beso. Era como una señal de cariño, una señal de que estaban amistados ahí, pero no se dio cuenta que en la mano tenía una daga o un cuchillo, el cual él se lo enterró en su estómago. Así muchas veces esas amistades peligrosas son aquellas que uno dice una cosa y por la espalda están actuando de una manera diferente. Como un tercer punto, la envidia. Esto fue lo que sucedió cuando David primero nombró a Amasa como ese jefe del ejército, pero Joab quería ese puesto. Joab dijo: yo he servido al rey de diferentes maneras y hemos ganado batallas juntos. ¿Por qué no me dio ese puesto a mí? Entonces ahí es donde se crea la envidia, y por eso tenía que sacarlo del camino como sea. Y fue donde le quitó su vida. La envidia hace que esa envidia hace que cometamos actos que a Dios no le agradan y a las personas. La envidia puede ser en las familias, en los esposos, en los hogares, en cualquier área de nuestra vida. Si hay envidia, entonces se van a presentar actos donde no se pueda vivir bien, porque en la envidia, a través de la envidia, va a haber chismes, va a haber malos comentarios, va a haber cosas que ponen en contra de las personas. De pronto las personas pueden estar actuando bien, pero si hay una envidia, hay un mal comentario, entonces eh, ya no se va a poder, ya no se va a poder eh, actuar bien. Entonces, esto fue lo que pasó con Joab. Él tuvo envidia de Amasa, el cual David lo había nombrado como jefe. Pero mire que aquí se costó la vida de una persona. Ya esta persona envidiosa no le importó que la otra perdiera su vida, no le importó nada. El todo era su interés personal y hacer las cosas que a él quería. Vamos a ver cómo salvar esa bendición del enemigo. El enemigo siempre va a estar como un león rugiente, estar preparado
y dando vueltas a cada uno de nosotros para ver cómo puede robar esa bendición, cómo puede robar esa paz de cada uno de nosotros. Si es la paz en un hogar, mm, haciendo que la pareja esté actuando mal. Pero el enemigo no puede obrar mientras nosotros no se lo permitamos. Sabemos que tenemos un Dios poderoso, ese Dios que pelea siempre con nosotros y por nosotros, ese Dios que está siempre dándonos la sabiduría para actuar, dándonos esas palabras puestas en nuestra boca, declarando bendición siempre. Sabemos que el enemigo está presto a escuchar una maldición que salga de nuestra boca, pero no nos dejemos. No nos dejemos robar esa bendición. Dios es grande y poderoso, Él está junto con nosotros. Y por lo tanto, como un primer punto, cómo salvar esa bendición del enemigo, actúa con sabiduría. Dice en la palabra de Dios, si a alguno le falta sabiduría, pídala, porque el Espíritu Santo le va a dar esa sabiduría. ¿Y para qué necesitamos esa sabiduría? Es para actuar, para conectar nuestra lengua con el cerebro, para ver si alguien está necesitando de un consejo, entonces, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a decir? ¿Qué clase de palabras voy a actuar con esa palabra que me pide un consejo? O si necesita que le dé la mano, necesita que le dé un abrazo. Entonces, eso es actuar con sabiduría. De pronto, cuando hay algún problema, se debe actuar conforme a la voluntad de Dios, conforme Dios lo dice. Veamos qué nos dice el versículo 16. Dice, por favor, escúcheme. Por favor, dígale a Joab que venga. Necesito hablar con él. Actuar con sabiduría nos da, tenemos la ventaja de que nosotros eh, hablemos, dialoguemos y también nos escuchen y podamos escuchar. El actuar con sabiduría es cuando nosotros primero clamamos a Dios. Le pedimos, Dios, ayúdanos, cómo debo actuar, cómo debo decir, cómo debo hablar, qué debo decir, qué no debo decir. Entonces, la sabiduría es muy importante para que el enemigo no pueda robar la bendición, porque si de pronto viene alguien a nosotros, a un consejo, entonces sin sabiduría le podemos decir, sin sabiduría podemos estar aconsejándolo mal. Así es cuando nuestros hijos vienen a nosotros, mamá, ¿qué hago con esto? ¿Qué te parece? Pero si nosotros tenemos la sabiduría, vamos a entregar a ellos una respuesta sabia, una respuesta que los va a poder levantar. Pero si nosotros, vaya y haga lo que a usted le dé la gana, entonces ellos van a tomar rebeldía, van a hacer cosas desagradables en su vida, en la vida de Dios, en la vida de los padres y asimismo en cualquier área de nuestras vidas. Debemos tener esa sabiduría para poder aconsejar, para poder decir palabras que puedan levantar el ánimo. Como un segundo punto, tener calma ante cualquier problema. La calma es lo que debe primar en cada uno de nosotros, porque si nosotros vamos a estar afanados, vamos a estar sin sabiduría, entonces no vamos a poder resolver el problema. Acá estamos viendo en el versículo 22, entonces la mujer fue a hablar con todo el pueblo y astutamente los convenció para que le cortaran la cabeza. Imagínense que este señor Seba estaba refugiado en una ciudad y los del ejército ya estaban tomando las murallas para acogerlo.
él había ido a una ciudad donde estaba murallada y ahí se refugió, ahí se escondió porque sabía que el ejército de David estaba tras él. Pero hubo la mujer sabia donde dijo, esperen, ¿por qué me van a dañar la ciudad? ¿Cuál es el problema? Si aquí somos hombres y mujeres de paz. Entonces ahí estuvo un diálogo. Entonces ella con astucia, con sabiduría le dijo, ven Joab, hablemos. ¿Por qué quieres destruir mi ciudad? ¿Cuál es el problema? Porque nosotros con ustedes no tenemos ningún problema. Entonces, él le dijo, sí, nosotros no tenemos ningún problema con la ciudad, pero adentro de la ciudad hay un hombre que se rebeló contra el rey. Si entregas su cabeza en nuestras manos, nosotros nos iremos en paz y no destruiremos tus murallas, no destruiremos tu, tus, tu ciudad. Así mismo ocurre en cada uno de nosotros. Muchas veces hay personas que no tienen nada que ver con el problema y nosotros con el afán, sin encontrar la raíz, sin encontrar esa raíz del problema, vamos actuando mal, vamos dirigiéndonos con palabras desagradables, culpando a todo el mundo. Entonces, eso es donde nosotros debemos actuar con sabiduría y buscar primero esa raíz del problema. ¿Cuál fue el problema? Esta mujer les dijo, el, el problema no es conmigo, que yo no les he hecho nada a su pueblo, a su ejército. Yo no estoy... nosotros somos hombres y mujeres de paz. ¿Por qué destruye mi ciudad? Entonces ella le dijo, ¿cuál es el problema? La raíz del problema en ese lugar era ese hombre que se había rebelado contra el rey y el ejército lo estaba siguiendo, lo estaba, quería su cabeza, quería capturarlo para que él pagara por haberse rebelado y desobedecido contra el rey. Asimismo nosotros debemos actuar bien, debemos actuar. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es la raíz del problema? Debemos primeramente no ir juzgando, sin antes saber cuál fue la raíz del problema. Porque muchas veces, no, esa persona cayó, esa persona hizo cosas desagradables, esa persona, y estamos en juicios que a veces ni se han podido pasar por nuestras cabezas. Entonces, no debemos levantar falsos testimonios, no debemos decir, no, eso sucedió por esto, sin saber cuál es la raíz del problema. La mujer preguntó por qué querían matar a este individuo, por qué querían matar a Seba. Ellos le respondieron, Joab le respondió, ¿por qué él se rebeló contra Dios? Nosotros no queremos hacer mal a la ciudad, nosotros simplemente queremos la cabeza de ella. Entonces ella actuó con sabiduría, tampoco no dijo, sí, córtenle en la cabeza y listo, para que mi ciudad no sea destruida. Entonces dijo, aquí está Seba, ellos le entregaron. La mujer le respondió, te aseguro que arrojaremos su cabeza desde la muralla. Entonces la mujer se fue a hablar con todo el pueblo. Ella actuó astutamente. Ella fue a ver cuál era la raíz del problema. Ella dijo que era una mujer de paz y que su pueblo era de paz. Entonces ella no actuó, no fue, le cortó la cabeza y la tiró por la muralla. Ella fue y dijo, este hombre se ha rebelado contra el rey. Entonces convenció astutamente al pueblo
para que le cortaran la cabeza y la tiraran a través de las murallas. Y así cada uno se fue en paz. La señora, esta mujer, quedó en paz con su ciudad, con su pueblo. Y Joab se fue tranquilamente también con la cabeza de de Seba, de aquel hombre que se había rebelado contra el rey. La sabiduría para actuar, el tener calma, el no actuar con afán, el buscar la raíz del problema hace que todos vivamos en paz, hace que nosotros no nos dejemos robar esa bendición. Sabemos que el enemigo quiere robar, destruir, acabar con todo lo que Dios da a sus hijos, pero no le demos no le demos ese gusto de que el diablo, el enemigo o personas en la familia, en cualquier área de nuestra vida roben nuestras bendiciones. Dios nos ha bendecido grandemente a todos. No dejemos que el problema y la dificultad caiga en manos del enemigo. Dios nos protege siempre y cuando estemos con Él a su servicio, sobre todo, Él acaba con nuestros enemigos. No tengamos miedo, no nos dejemos dominar por ese miedo, porque Dios está con nosotros. Nunca estaremos solos. El enemigo no puede robarnos nada si nosotros no se lo permitimos. Amén. Este es el mensaje para hoy. Dios es grande y maravilloso. Dios nos da a cada uno una bendición. Cuidémosla. No dejemos que el enemigo no la pueda robar. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo y estudio bíblico. Estamos predicando la palabra para que aquella vez que se vaya a escasear, nosotros tengamos esa palabra viva y eficaz en nuestros corazones y en aquellas personas que la puedan escuchar. En las instalaciones de San Andresito están las reuniones los domingos a las 10:30 hasta las 12:30 en Pasto. Que el Señor los bendiga y hasta una próxima emisión. Bendiciones.